La escritura es la pintura de la voz. Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Adquirir el hábito de la lectura y rodearnos de buenos libros es construirnos un refugio moral que nos protege de casi todas las miserias de la vida. Mi saludo cordial y fraterno a la familia Jeffersina y a todas las personas que nos ofrecen su tiempo para escucharnos. Desde hace 9 años, la Unidad Educativa Jefferson comparte con la sociedad programas de cultura en los que los estudiantes cuentan leyendas, novelas, tanto de la literatura universal como ecuatoriana. Hoy regresamos a sus hogares y es un placer presentarles el primer programa cultural del año lectivo, Lo Nuestro y del Mundo, con el cuento La Casa del Viento. Mi nombre es Gustavo Arroyo, exalumno de la prestigiosa institución con más de 37 años de experiencia educativa, que ha sido el cimiento para mi carrera universitaria. Les presento a la licenciada Susana Costales, maestra de la Cátedra de Lengua y Literatura. Susi, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, querido Gustavo, estudiantes y público que comparten este programa cultural. Reciban mi abrazo cálido y fraterno. El escritor francés Alexandre Dumas nació en París el año 1824 y murió el año 1894. Fue hijo de la modista Marie-Catherine Lavaille y del escritor Alexandre Dumas. Durante su infancia sufrió constantes burlas de sus compañeros por ser hijo ilegítimo, pero el año 1831 su padre lo reconoció legalmente y su vida cambió. Su primer trabajo literario fue un volumen de poesía titulado Pecados de Juventud. Después de viajar por España y África, obtuvo su primer éxito con La Dama de las Camelias. Esta historia fue inmortalizada por Giuseppe Verdi en su ópera La Traviata. Es considerado como uno de los fundadores de la obra moral, drama realista que se ocupa de los males contemporáneos con una función moralizante. El año 1874 fue elegido como miembro de la Academia Francesa. Entre sus obras sobresalientes constan La Dama de las Camelias, El Hijo del Crimen o Tristán, El Mendigo Hipócrita, La Dama de las Perlas, La Caja de Plata, La Casa del Viento, entre otros cuentos. Este cuento narra la historia de un escritor que viaja a Varangeville. Ahí conoció a Monsieur Barthélemy, médico y persona dotada de una cultura extraordinaria y de una bondad y generosidad venerada por todos los habitantes de la región. El doctor Barthélemy vivía en una casa construida sobre un acantilado, en compañía de su esposa española y de su hija. La esposa del médico se muestra embelesada y profundamente enamorada de su esposo. Pero cuando habla a solas con el escritor, Madame Barthélemy le confiesa que fue infiel a su marido con un cantante de ópera italiano. Esta confidencia íntima deja perplejo al escritor, quien al cabo de unos días se ausenta de la región por 6 años. Cuando volvió, visitó a Monsieur Barthélemy, el cual informó que su esposa había fallecido. Y en un momento de confidencias, el escritor le contó la historia de infidelidad que le había confiado Madame Barthélemy. Para su sorpresa, estaba al corriente de todo y le dio una lección magistral de lo que significa el amor y de la bondad de su corazón. Este hermoso cuento tiene bellísimas imágenes visuales y figuras literarias como la metáfora, que permiten a los receptores ser parte de los personajes secundarios. Por favor, Joshua, inicia la narración de este cuento. Claro, Susi, con mucho gusto.
Sobre la costa que se extiende entre Dieppe y el cabo de Aileach, encuéntrase una aldea encantadora que ninguno de mis lectores conoce, probablemente. Se llama Parenchville. Y es allí donde los arqueólogos, enamorados de la arquitectura del siglo XVI, van a visitar las ruinas del castillo Angos. Angos, cuyo nombre ha sido más popular por la canción de Madame Angos, mal gusto al escoger este nombre para edificar y para tenerlo como morada, desde cuya torre puede verse todo lo que sucede en el mar, en 20 leguas de norte a oeste. Si después de haber visitado las ruinas del castillo, que se extiende a mano derecha entrando en la ciudad por el camino de Dieppe, y se quiere bajar hasta el océano, no hay más que seguir el camino que se extiende entre dos repechos cubiertos de césped, esmaltados de margaritas, de bruzos y de campánulas blancas y azules. Los árboles que les cercan de ambos lados entrecruzan en el estío. Sus ramas altísimas forman una bóveda perpetuamente fresca. A derecha e izquierda se miran las haciendas con sus techos de paja o de ladrillo, con sus muros llenos de vigas exteriores, con sus hierbecillas verdes, con sus manzanos plantados de aquí y allá. De tiempo en tiempo se mira una casa particular, ornada de un corto graderío, decorada por grandes persianas de colores y rodeada de matorrales rosas. Pero marchad aún, el camino desciende delante de vosotros, y pronto llegaréis a un bosque de encinas y de avellanos, frente al cual se yerguen algunos pinos enormes, que se destacan con su ramaje verde claro, sobre el cielo azul y sobre el mar oscuro, dando a ese paisaje de Normandía un aspecto napolitano. Al salir del bosque, os encontráis frente a un campo de trigo bordeado, a la derecha, por una hondada ancha, profunda, llena de arbustos vigorosos y matizada de retamas y de amapolas. Atravesad ese campo, llegad hasta la casa del aduanero y veréis la senda de abrojos, tallada en la roca, formando un tirabuzón solo practicable para aquellos que van de pie. Parecida a los Pirineos y a las montañas suizas. Este conjunto pintoresco, salvaje, perfumado y silencioso, tiene para todos los ojos el encanto de la belleza. Al volver, teniendo que caminar más despacio por la inclinación del terreno, podemos ver una casa situada más allá de la iglesia. Dicha casa, que no tiene sino 2 pisos, es cuadrada, está expuesta a los 4 vientos y rodeada de jazmines, de madreselvas, de aristoloquias y de enredaderas. La casa es mucho más espaciosa de lo que figuran los viajeros al verla. Desde el camino. La primera vez que fui a Parenchville, pronto hará 10 años, pregunté al hijo de uno de los más ricos hacendados del lugar quién era el propietario de esa casa tan audazmente construida sobre los montes de la costa, a orillas de un precipicio. Mi joven compañero me respondió, esa casa pertenece a un individuo muy original, que vive en ella todo el año con su mujer y su hijita, y que se llama Monsieur Barthélemy. Monsieur Barthélemy es muy caritativo, todo el mundo lo adora y lo respeta. Su modestia y su sencillez son enormes, aunque también son algo afectadas. Es un hombre robusto y hermoso, que tendrá hasta unos 36 años de edad, y que, aunque según creo, no posee ninguna fortuna, tampoco debe tener gran necesidad de trabajar para vivir, ya que ni siquiera vende los frutos de su huerto. Todo lo que no le es estrictamente necesario, se lo da a los pobres. Él no bebe sino agua pura, teñida con algunas gotas de vino. No come sino un plato, no fuma nunca, y no caza en ninguna época del año, porque según su expresión, no le gusta matar. No vaya usted a pensar que por eso es un hombre triste. Sus carcajadas son tan sonoras como frecuentes, y cuando se encuentra entre los niños, que son sus amigos favoritos, se pone tan alegre que cualquiera lo tomaría a él mismo por un niño. Emilia, ¿me podrías ayudar con la siguiente parte del cuento? Claro, Joshua, con mucho gusto te ayudo.
Es médico, firma sus recetas y recibe una multitud de publicaciones médicas. Cuando va de paseo, nunca deja de llevar un libro entre las manos, mas no siempre lo abre. Sin duda, porque las cosas y los hombres son para él más instructivas que las páginas impresas. ¿Su mujer? Su mujer es preciosa y, según creemos todos, lo quiere apasionadamente. A veces ella está rosada como las flores y a veces pálida y transparente como la cera. Pero su carácter es más bien alegre que triste. Poca gente va a visitarlos, aunque las puertas de su casa siempre se abren para dejar el paso libre a todo el que quiere entrar. Monsieur Barthélemy es hospitalario, como un escocés de comedia. Y si usted quiere verlo, no tenemos más que presentarnos para ser recibidos como viejos amigos. Al principio quisimos hacerlo alcalde, pero él no aceptó nuestro ofrecimiento. Luego le ofrecimos un sillón de consejero general, pero tampoco lo quiso. Y por último, una credencial de diputado, pero también la rehusó. Su madre murió y en los últimos años de su vida, la pobre anciana no podía andar y él la llevaba a tomar el sol en brazos como un niño. Sí, señor, se la llevaba así, contándole historias hasta la orilla del mar, donde ella solía quedarse dormida sobre la hiedra, hasta que Monsieur Barthélemy volvía a conducirla de la misma manera a su habitación. La muerte no es una cosa tan difícil, ni un espectáculo tan agradable, como para impedir que los otros duerman, solo porque uno va a exhalar a su lado el último suspiro. Monsieur Barthélemy, a quien yo visitaba con el objeto aparente de obtener algunos datos sobre Angot, invitóme a almorzar el día siguiente, diciéndome que así tendría tiempo de poner en orden para complacerme todos los documentos relativos a este personaje histórico, que hasta entonces había logrado reunir. Yo acepté su invitación. Hago gracia a mis lectores de la biografía del pirata millonario que prestó dineros a Francisco I. Lo que querría poder anotar es la manera de hablar de Monsieur Barthélemy. Cuando él contaba algo, yo lo había escuchado 10 horas. No solo sin fatiga, pero hasta con una especie de embriaguez que su voz producía. Las palabras brotaban coloreadas, propias, firmes, profundas, luminosas, sombrías, alegres, tiernas, entre el sonido de una voz armónica cual sinfonía de Beethoven. Y os aseguro que al oírla, créanse oír flautas, arpas, clarines y otros muchos instrumentos de cuerda y de cobre, tocados con bastante dulzura, para que el pensamiento pudiera dibujar en relieve sobre el sonido sus intenciones más profundas. Monsieur Barthélemy conocía perfectamente su propio valor y se complacía observando la influencia que su voz ejercía sobre todo el mundo, y especialmente sobre su mujer, que oía exhaustada e inmóvil y del rostro de la cual él no desprendía un solo instante la vista, mientras duraba el relato. En efecto, parecía que el grave narrador hubiese querido envolver a la andaluza con su aliento, con su palabra, con su voz y con su pensamiento, para devolver la armonía a su alma desequilibrada. Fue a la hora de los postres, bajo las ramas inquietas de los álamos de Virginia, al aire en medio de los perfumes del campo, cuando él comenzó a contarnos esta maravillosa historia que se llenaba al salir de sus labios de la poesía y del color de un cuento oriental. Angot nos proporcionó el pretexto deseado, pues siendo este el personaje histórico más célebre de Varengeville, Monsieur Barthélemy poseía sin duda algunos datos inéditos sobre su vida, sacados del archivo local. Yo iría a pedirle informes sobre el asunto y así saciaría mi curiosidad. En efecto, al día siguiente, a las 10 de la mañana, nos pusimos en marcha, dirigiéndonos hacia la Casa del Viento. Por favor, José, continúa el cuento. Madame Barthélemy le confesó al escritor que le había sido infiel a su esposo con un artista que iba a visitarlos con frecuencia. ¿Sabe usted quién era ese artista? Pues era Liberino, un actor de teatro italiano que atraía con su voz a todo París y que, según decían las mujeres, era muy guapo. Había sido compañero de colegio de Barthélemy y desde el primer día, desde ese primer instante en que Madame Barthélemy lo vio, se enamoró de su belleza.
logrando conquistarla con alguna de esas miradas que le servían ya hace 10 años en todos los teatros de Europa, y con alguna de esas frases vulgares. Tuvo bastante para ampararse de su corazón y de su persona. Liberino era tan necio como el más necio de los hombres, y sin embargo a ella le parecía sublime. La había disuadido de la mejor manera que le fue posible, no queriendo poner en peligro la reputación de ella, ni su vida, porque éste era muy cobarde, y creía que si su marido se enteraba, lo habría matado. Cuando su suegra murió, él vino a cantar la misa de difuntos, para aprovechar, según decía, la ocasión de verse, pues desde que Madame Barthélemy se mudó a Banishville, ya no pudieron verse sino muy rara vez. Pero a partir de ese día, le pareció que no podía vivir lejos de su Liberino, y pretextando la muerte de la madre de Barthélemy, se hizo conducir a París, en donde pudo verlo todos los días. Una tarde su marido le dijo: «Es necesario que esta misma noche salgamos de París con dirección al campo, pero te prometo que dentro de 8 días te traeré aquí de nuevo para que te establezcas definitivamente, en caso de que entonces tus gustos no hayan cambiado». Aceptó sin dudarlo ni un segundo. En el acto le escribió a Liberino, y en la noche del mismo día se encontraron en Baringville, a donde ella venía con el único propósito de no pasar sino una semana, y donde nunca más ha vuelto a salir. Todo eso hace 3 años. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Al día siguiente de su regreso, Monsieur Barthélemy entró en su cuarto cuando ella aún estaba dormida. Estaba algo pálido. Se sentó a su lado y oprimiéndole una mano le dijo: «He querido dejarte descansar del viaje antes de tener que hablar ciertas cosas graves contigo. Ahora que ya has dormido bien, escúchame. Yo no soy de los que creen que dos criaturas pueden estar unidas indefinidamente. El hombre no tiene ningún derecho para responder del porvenir, así como Dios no tiene ningún poder para modificar el pasado. Ariana, ¿me puedes ayudar con la siguiente parte, por favor?» Claro, José, con mucho gusto. Al fin llegará una época en la cual los padres y las madres prepararán a sus hijos para el matrimonio de manera muy diferente a la que hoy se emplea. Y entonces, los dos suscriptores de un contrato sabrán de antemano que con un sí cambiado al pie del altar, puede formarse una asociación indisoluble y admirable. El matrimonio, pues, no existe en realidad, según mi opinión, sino cuando los dos cónyuges proceden con entera libertad y con pleno conocimiento de los deberes y de los derechos recíprocos. Desgraciadamente, la humanidad no ha llegado aún a comprender eso. Será necesario que las mujeres aprendan muchas cosas que aún tendrán que ignorar durante largos años. Muchas cosas que tú no sabías cuando te casaste conmigo y que yo mismo no pude enseñarte por completo, porque la tristeza y la reflexión no me las habían revelado aún. Así pues, tú no estás verdaderamente casada conmigo. Tú no tenías sino 17 años cuando me juraste fidelidad, y entonces tú no podías saber lo que esa palabra significa, puesto que tampoco sabías lo que significa amor. En cuanto a mí, yo tenía 32 años de edad cuando te juré protección, y yo estaba ya iniciado en todos los conocimientos sociales y morales y sabía lo que decía. Por eso el único verdaderamente casado soy yo. Hace tiempo que te entregaste a un hombre sin saber si lo amas o no. Eso bastaba. Y hoy, que estás segura de amar a otro, debías dejar de pertenecer al primero. ¿Es tu nuevo esposo quien te impone temeroso de lo que pudiese suceder el sacrificio de repartir tu amor? No puedo creerlo, porque él debe amarte apasionadamente, ya que por ti ha desoído la voz de ese testigo secreto que nos advierte cuando vamos a cometer un crimen o una falta. Desde ahora, pues, dejo de ser tu marido. Siempre seguiré siendo tu amigo, tu padre, tu protector. Y puesto que tu preferido vive en París, dentro de 8 días iremos a establecernos en esa ciudad. Yo me presento, desde luego, como candidato a tu mano por segunda vez. Y si mi rival no tiene, como supongo, más ventaja que su voz, yo trataré de encontrar en el fondo de mi garganta, para gustarte, una voz tan seductora como la suya. Y como hablar es más fácil que cantar, llegaré a ser el vencedor. Yo continuaré viviendo a tu lado, porque tú llevas mi nombre y porque fue a mí a quien la ley y tu familia me confiaron. Pero tú serás una verdadera viuda, sí,
y lo mismo que todas las demás viudas, podrás casarte de nuevo. Antes de que él hubiese acabado de pronunciar esas últimas palabras, yo ya estaba llorando, avergonzada y vencida. Él continuaba oprimiendo con sus manos una de las mías, comunicándome así el poder y la nobleza de su alma sublime. Desde ese día yo amo tan apasionadamente a mi marido que me parece al oírlo hablar que voy a morirme. Transcurrieron 6 años después de la conversación que tuve con Madame Barthélemy. Entre viajes, tuve que volver a Varensville. Llamé a la puerta de la Casa del Viento. Monsieur Barthélemy, reconociéndome enseguida, me estrechó la mano. Pregunté por Madame Barthélemy. Sin embargo, su esposo me contó que había fallecido hace poco más de 8 meses por una ruptura de un aneurisma. Karen, por favor, ¿podrías continuar con la lectura? Claro, Ari, con mucho gusto. A usted, pues, que lo sabe todo bien, puedo decirle lo que pienso. A veces se me figura que yo fui quien la maté. Yo debí tener paciencia, dejando que esa mujer agotara la copa de sensaciones. Tal vez para llenar de nuevo, habría sido menester que ella lo vaciara naturalmente. Sí, pero como usted sufría sin duda mucho desde que descubrió la verdad. En efecto, mas esta no era una razón. Yo había soportado en silencio dolor inmenso. Yo había reflexionado mucho, visto mucho y querido mucho durante mi vida. Yo la conocía lo bastante para prever el desenlace que quería obtener y al fin lo obtuve. Esa pobre niña no había nacido para nuestros climas sombríos. No, ella había sido creada para cantar, bailar y sonreír. Morir tal vez de un navajazo en una escena de celos. Yo la hice comprender a la fuerza, y la fuerza la mató. «Ah, qué difícil es ser perfecto», dijo Monsieur Barthélemy. «Afortunadamente, ella le ha dejado a usted una niña». Gaby, por favor, continúa con el final de esta hermosa historia. Todo lo que heredó de su madre es utilizable, pero también hay en ella mucho del otro. ¿Del otro? Sí, porque no es hija mía. He descubierto la verdad por ciertos indicios de carácter, de formas y de aptitudes. Entre sus aptitudes hay algunas buenas, pues Liberino no es un cualquiera. Cualidades simpáticas y brillantes, de las que los hombres de lujo, los actores y los cantores. Yo examino desde lejos la existencia de Liberino, y eso me proporciona algunos datos que me sirven para dirigir la educación de la niña. Después de todo, ¿qué pruebas tiene usted para creer absolutamente que no es hija suya? ¿Para qué causarle tal pena y tal vergüenza cuando en realidad no podría contestarme? ¿Cómo quiere usted que las mujeres reconozcan entre esos dos pasados y que se distingan el padre verdadero del falso? Ahora bien, mi mujer me adoraba cuando Juana vino al mundo, 8 meses después de nuestra violenta explicación. No es con el cuerpo con lo que se crea, sino con el alma. Juana tiene 8 años, dentro de 10 tendrá 18 y entonces será mi hija. Muchas gracias. Extraordinaria la participación de los estudiantes de la Unidad Educativa Jefferson y agradecemos que compartan con nosotros la literatura universal. ¿Estuvieron con ustedes? Joshua Calles del 3er año de bachillerato. María Emilia Falconi del 2º año de bachillerato. José Córdoba del 3er año de bachillerato. Ariana Báez del 2º año de bachillerato. Karen Verdesoto del 1er año de bachillerato. Gabriela Paredes del 1er año de bachillerato. Muchas gracias y seguimos generando literatura y cátedra desde casa. Recuerden, si yo me cuido, les cuido y así nos cuidamos todos, porque la salud es vida. La próxima semana les invitamos al segundo programa, Amigo se escribe con H. Estuvo con ustedes su amigo y servidor, Gustavo Arroyo.